por la invitación, muy complacido por este panel, este gran cartel, como decían los taurinos, y de verdad el agradecimiento precisamente para el doctor Rafael Rodríguez Jaraba y para mi maestro, del cual me siento muy orgulloso, ya que fue mi profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana ya hace más de 20 años, el doctor Jesús Vallejo Mejía. Entonces, yo les voy a proponer una metodología muy básica. Veo que el doctor Jesús tiene algún tipo de dificultad, de pronto no sé si para escuchar, pero me gustaría saber si me está escuchando en este momento, maestro Vallejo. Me está escuchando y tiene cómo hacernos un retorno ahí. No tiene prendido el micrófono, doctor Vallejo. Sí, el micrófono apagado ahorita. Ahora se le apagó también la cámara. Bueno, Vamos a... entonces les voy a ir contando cuál es la dinámica que yo propongo. Hacer más o menos 5 preguntas para que los dos, con un contexto, cada una de las preguntas, pero y que los dos den su respuesta en cada una de las preguntas y luego abrimos a las preguntas del público, pues ya que las preguntas son elaboradas por mí como abogado, entonces aspiro que no sean muy técnicas y que se puedan entender por parte de todos los legos en la materia, pero que también tratemos de bajar un poquito el lenguaje para que quienes no somos, que no son abogados, puedan entender de qué estamos hablando y que hagamos unas respuestas de no más de 3, 4 minutos, si les parece, para poder que nos rinda un poquitico y que después el resto del público pueda preguntarnos cosas, porque creo que este panel surge precisamente de las dudas que hemos venido recibiendo por ahí. Doctor Vallejo, ahora sí, me escucha. Sí, que cometí un error. Ay, se le volvió a pegar. Se cayó la señal. Se le cayó la señal, está por ahí como en alguna parte, en un externo. Entonces, yo de todos modos voy a empezar y mientras tanto entonces voy aprovechando al doctor Rafael para, para ir preguntando. Y si me toca repetir la pregunta con el doctor Jesús, pues no hay ningún problema. Eh, Salió hace poco el ranking de o el index, ¿cierto?, de algo que se llama el World Justice, no sé si lo han visto, que es un index, a ver, ¿cómo decirlo? Un listado de países, de cómo están los países en el rule of law. Y expliquemos de entrada qué es el rule of law. Es el modelo republicano, es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es donde rigen las normas por encima de las personas, las normas por encima de las familias, de los legados, no sé, políticos, familiares, y donde evidentemente se adoptó o se adoptan una república liberal con división de poderes, con separación de poderes, donde hay armonía entre los poderes, pero ninguno de ellos, ni el ejecutivo, ni el legislativo, y mucho menos el judicial, están por encima de los otros. En ese index, en ese listado de países que publica el World Justice Project, .org, para el que lo quiera verificar, pues Colombia aparece en un puesto 48, ¿no? Entonces, y tiene esa lectura, es mientras el que más se acerca al 1 es más fuerte el Estado de Derecho, el que más el que más se aparta del número 1, pues es el que, pues evidentemente, tiene un republicanismo o un liberalismo bastante fragmentado o bastante sufriente. Entonces,
Colombia aparece en ese lugar 48. De hecho, viene moviéndose por ahí en mitad de tabla, diríamos que de 142 países, ¿cierto? Aparece en el 48. Y por allá, pues muy atrás aparecen países precisamente latinoamericanos de marcada tendencia que ahora le dicen progresista, pero creo que podemos aquí decir de la llamada izquierda latinoamericana, obviamente también Corea del Sur y obviamente pues países que no tienen constituciones fuertes o democracias fuertes ya desde hace mucho tiempo, como el propio Cuba y Nicaragua. Entonces, la pregunta para el doctor Rafael primero, antes de que se conecte el doctor Jesús, que no creo que esté Ya por ahí. está. Ya bueno. está conectado. Entonces, la pregunta para los dos. ¿Ustedes le creen a este índice, a este listado? ¿Le creen a que nosotros estamos por ahí en los primeros 50 países entre 190, entre 142? Esto es, que estamos de la mitad de tabla hacia abajo, más acercándonos hacia el Estado de Derecho, hacia el Rule of Law, o podrían dudar también de eso y podríamos estar un poco más lejanos de la cercanía a ese republicanismo, a esa tradición de poderes y equilibrio de poderes. No sé quién me quiera responder primero, doctor Jesús Vallejo. No te está oyendo, por lo visto. No, no tiene esto el micrófono. Ok. Entonces, doctor Rafael. Ya. Soy un poco bisoño en el manejo de esta tecnología. Pero se escucha. Sí, y me están escuchando. Sí, señor, fuerte y claro. ¿Me escuchó la pregunta, maestro Jesús? Sí, claro. Es que por mover los dedos me perdí 2 veces. A ver, no, la pregunta es muy nítida y muy importante. Bueno, estar en el puesto 48 no es muy honroso, eso no es meritorio. De pronto hasta podría ser generoso por varias razones. Aunque Colombia tiene una tradición institucional que es muy importante, yo aprovecho esta afirmación para recomendar un libro extraordinario que estoy empezando a leer, de Hernando Gómez Buendía, La verdadera historia de Colombia. Y a lo largo de cerca de 200 años, en medio de tanta violencia y de tantas vicisitudes, Colombia ha logrado mantener una institucionalidad, pero la verdad sea dicha, es una institucionalidad deficiente. Hay varias razones para señalar que es deficiente. La primera, hay vastos sectores del territorio nacional en donde el Estado es un ente electo. Los factores reales de poder de que hablaba Lasalle son otros. Y hoy, con la condescendencia que este gobierno está mostrando ante los grupos subversivos, hay una gran cantidad de municipios que están prácticamente bajo el control de fuerzas subversivas. Pero aún dejando de lado la situación presente, desde hace mucho tiempo, en Colombia ha habido una cultura de la ilegalidad. Yo no sé si Andrés recuerda que yo les hubiera dicho alguna vez en una de mis clases
allá en la Universidad Pontificia Bolivariana, que miraran la situación unos 2 o 3 kilómetros alrededor y que ahí terminaba el imperio de la ley, porque en esos barrios periféricos de Medellín el poder lo ejercían las bandas criminales. Y hoy la situación es peor. Se habla de 350 bandas criminales que operan en el área metropolitana nuestra. Es decir, son bandas que controlan la vida barrial. Entonces, hay un fenómeno muy acusado de deficiencia en el imperio de la ley. Comunidades enteras que viven al margen del imperio de la ley. Pero miremos otro aspecto. Es clarísimo el desdén que este gobierno tiene por la juridicidad. Lo acabamos de ver con el golpe que dio en la Universidad Nacional, con los golpes que se han dado en el Congreso, en el trámite legislativo, y con una cosa que es supremamente inquietante. Su tesis del poder constituyente que obra por encima de las estipulaciones de la Constitución y que quiere destrozarla. O sea que el imperio de la ley entre nosotros está en cuestión. Es algo que debe inquietarnos muchísimo, porque en lugar de estar robusteciéndose, más bien se está debilitando. Traigo a colación una anécdota interesante. Pues como yo ya tengo muchos años y todavía tengo algo de buena memoria, recuerdo el discurso de posesión de Alberto Lleras en 1950. Acabábamos de salir de la dictadura de Rojas Pinilla y del régimen de transición de la Junta Militar. Y Alberto Lleras dijo: cumplir fielmente la Constitución y las leyes es hoy el programa prioritario para gobernar a los colombianos. Y Alberto Lleras dio ejemplo de cumplimiento riguroso de la Constitución y de las leyes. Ese ejemplo no lo da hoy el gobierno presidido por alguien que se formó en la subversión, es decir, desconociendo el orden jurídico, combatiéndolo. Entonces, para redondear la respuesta, me parece que es generoso ubicar a Colombia en ese puesto 48 de países en donde rige el imperio de la ley. Gracias, maestro. Doctor Rafael, ¿qué nos dice usted? ¿Qué visión? Mire que el maestro Vallejo circunscribió también un ejemplo aquí en Medellín. ¿Cómo ve eso desde Cali? Bueno, antes que nada, un saludo muy cordial para el doctor Vallejo. Lo mismo, mi querido doctor, mi querido colega en la linterna azul. Sí, señor, cómo no. Lo sigo con enorme interés y no me pierdo una letra de sus siempre acertadas y muy agudas reflexiones y la magnífica composición de ellas.
Bueno, yo considero que independientemente de la clasificación de esa nomenclatura estadística o de ese ranking, yo considero que en medio de todo, con todos los sobresaltos y dificultades y las intermitencias que hemos tenido y que debemos reconocer, yo considero que aún, por fortuna, seguimos bajo el imperio de la ley y de la Constitución Nacional. Bien lo dijo el doctor Vallejo, hay interminencias, hay espacios en blanco, hay lagunas, hay vacíos, hay muchos lugares en los cuales se ha perdido absolutamente la gobernabilidad. Por muchos factores que no viene ahora, no es prudente ahora entrar a distraernos en ellos o a comentarlos. A mí en el fondo, en medio de todo, pienso que esto es una prueba, porque doctor Vallejo, nosotros, yo siento que estamos sometidos en este instante a un asedio, a una amenaza a la Constitución Nacional. Estamos sitiados, estamos presenciando cómo se pone a prueba la capacidad de la Constitución frente a una situación que cada día se torna para mí más difícil, y más que difícil, yo ya la califico de crítica. No tengo la menor duda que en los actuales momentos la vigencia de la Constitución está amenazada y más que eso, su propia supervivencia. Y en consecuencia todo el derecho que se deriva de ella y que es el faro orientador o la carta de navegación, la hoja de ruta o la bitácora que debe seguir la nación en cuanto el ordenamiento legal, que como todos sabemos debe estar conforme a los preceptos en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no es perfecta, podría ser perfectible, pero mientras esté vigente la debemos observar, acatar y cumplir. Si ella no llegara a interpretar el querer y la voluntad de los colombianos, la debemos modificar, pero de una manera ordenada y con arreglo a derecho como lo establece la Carta Fundamental. Concluyo mi intervención diciendo que yo creo, a pesar de las lagunas, los vacíos y las intermitencias, que sí, nosotros estamos bajo el imperio de la ley, de una ley que está asediada, de una ley superior que está acosada. Para mí hay un acoso en este momento a la Constitución, pero yo tengo la fe inquebrantable en que vamos a superar esta coyuntura infausta y vamos a poder determinar si la Carta es tan solo un depósito petrificado e inerme de normas o realmente es, como todos deseamos, un instrumento viviente, activo y actuante que le dé realmente vida a la Constitución Nacional. Entonces, pues la verdad, sería difícil entrar a controvertir ese ranking o ese índice. Seguramente, pues tendrá fundamentos, no lo pongo en duda, no conozco la metodología de la medición, pero lo que sí me preocupa y distrae en este momento es la coyuntura actual que estamos afrontando y estamos sometidos en este asedio, en este acoso a prueba. Y tengo la enorme fe que vamos a salir adelante. Gracias, doctor Rafael. Yo le voy a pedir, le voy a recordar que intentemos ser un poquito más corto en la respuesta, pero entonces déjenme ir un poquito afuera, también con lo del índice, y le voy a volver a tirar la pelota al doctor Rafael de inmediato para preguntarle, ¿no será, doctor, y ya saliéndonos un ratico del tema colombiano, no será de pronto para los dos, pero primero le voy a escuchar la respuesta al doctor Rafael, que la crisis del modelo democrático republicano que nace con las revoluciones burguesas o liberales de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no será que ese modelo está entrando en crisis después de 200 años, pero no solamente en Colombia, sino a nivel occidente? Es que ve uno tanta cosa en España, en Centroamérica, en el propio Estados Unidos,
que supuestamente es una democracia tan fuerte, y en otros países, la propia Europa. ¿Qué piensa usted del modelo democrático republicano a nivel mundial? ¿Usted lo Bueno, ve en crisis o solamente sería ok. en Colombia? Es que las preguntas que usted formula, doctor, son profundas y ameritan una respuesta muy solvente y suficiente. Sí, Es, señor. es Doctor. difícil simplificar esto. Primero que todo, yo no creo que esté agotado para nada. Recordemos que Winston Churchill dijo, la democracia es el peor modelo de gobierno, Excepto los demás. salvo los demás. O sea, no existe el modelo de gobierno perfecto, pero el menos malo, como se dice popularmente, es la democracia. Ahora, la democracia, ¿quién la vivifica? ¿Quién la pone en acción? Pues los seres humanos. O sea, la conducta humana determina, o sea, la realidad, el realismo de la democracia. Yo no creo para nada, para absolutamente nada. La democracia ha sido rotundamente exitosa, como ha sido rotundamente un fracaso en los gobiernos totalitarios. No, que nadie se equivoque. Lo que pasa es que en esta época todo el mundo quiere quedar bien y todo el mundo quiere pues ganar simpatías y a veces se elude o se va de la verdad, la realidad. Y terminamos combatiendo las consecuencias, las repercusiones de los problemas y no combatiendo el origen de ellos. Ustedes saben que el origen de la causa es causa de lo causado. Si ustedes miran cuáles son las crisis que están padeciendo las democracias más adelantadas, más civilizadas, hay que decir la verdad y con toda claridad. El problema de la migración. La migración se volvió un problema insostenible para los países europeos, para el mismo Estados Unidos. ¿Cuál es el primer punto de la agenda hoy en Europa? La inmigración ilegal, la violencia que trae, la incapacidad del Estado para dar cobertura en salud, la justicia, servicios públicos, la integración. Nosotros estamos padeciendo un problema oculto, silencioso, que nadie ha querido ver con claridad. Ese problema, respetando como respeto la diversidad en los credos religiosos, confesionales, y un problema oculto, manifiesto que está socavando la estabilidad de las naciones, y es la inmigración, lamentablemente, ojalá no fuera así, de la comunidad musulmana. Y esto cada día, fíjense ustedes cómo ya el volumen de las disertaciones, de los congresos, de los paneles, se ha venido elevando y cómo el tema se ha vuelto más recurrente. Este tema ni es nuevo ni novedoso. No puede haber, no puede haber en un mundo civilizado y racional un credo que predique que todos tendrán que convertirse a ese credo, bien sea por métodos dulces, métodos suaves o de todas maneras. No puedo partir de un credo tan absoluto donde niego espacio a la diversidad, al pluralismo. Ese es un problema que está agudizando y está exacerbando la capacidad del sistema republicano. El sistema republicano, bendito sea Dios, bendito sea el iluminismo, la época del iluminismo. Bendito sea Carlos Secondán, el barón de Montesquieu. Bendito sea Juan Jacobo Rousseau. Bendito sea Voltaire, que trazaron una carta de navegación para el futuro y que hemos navegado con enorme éxito. Ha habido intermitencias, lo dije desde el comienzo, pero no, al contrario, debemos reafirmarnos, debemos resolver los problemas que están socavando y erosionando la democracia, pero no renunciar a un modelo absolutamente exitoso. Vaya, doctor Rafael, doctor Jesús, ¿usted qué piensa? ¿Hay crisis en el modelo democrático a nivel mundial? Bueno, vamos un poco más al fondo. Lo que hay es una crisis de civilización. Muy bien. Recuerdo una reflexión que hizo hace años Raymond Aron, que
en este sentido. El liberalismo es el fruto maduro de la civilización política, en el que coinciden la derecha no autoritaria y la izquierda no extremista. Esa coincidencia de derecha moderada y de izquierda moderada es la que le ha dado a Europa Occidental una paz en la segunda mitad del siglo pasado que no conoció en la primera mitad. O sea que si hay una crisis de la democracia liberal, en realidad es una crisis de la civilización política. Y esa crisis tiene muchas facetas, se manifiesta de muchas maneras. Ya el tema de la invasión musulmana a Europa Occidental es de enorme gravedad. Se piensa que en pocos años, habida consideración de la descristianización de esos países, la fuerza religiosa dominante llegue a ser el Islam, que niega los valores de la civilización occidental. Es otra civilización, buena, regular o mala, no entremos en ese detalle. El aspecto de la descristianización es muy delicado, porque los valores que impuso el cristianismo y que son constitutivos de nuestra civilización se ven desafiados por esa tendencia que tiene un nombre raro, en fin, es el que se ha impuesto, woke, el wokeismo, una tendencia que niega todos los principios morales que le dieron sustento a esta civilización a lo largo de más de 15 siglos. Esa decadencia de los valores morales del cristianismo, esa imposición del relativismo moral, es lo que le ha dado alas a Putin para desafiar a Occidente, porque Putin considera que Occidente ya carece de las reservas morales para enfrentar las ambiciones imperiales rusas, ¿no? Bueno, entonces hay otra serie de problemas que hacen que la situación actual realmente sea crítica. Uno de esos problemas es la ausencia de grandes liderazgos. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que la lucha por la presidencia de los Estados Unidos en las próximas elecciones se dé entre dos personajes tan discutibles como Biden y Trump, y que no se vea una regeneración, una nueva generación de líderes con más vigor, más claridad, incluso más autoridad, ¿no?
Es decir, no, no hay un Kennedy a la vista, por ejemplo. Entonces, el panorama realmente es confuso. Francia no tiene un líder de la talla del general de Gaulle, ni muchísimo menos de la talla de Mitterrand. España, ni se diga, ya ahí no hay un Felipe González. El señor Sánchez es un personaje muy discutible. Alemania, ya vemos la derrota que sufrió la gobernante socialdemócrata en las recientes elecciones europeas. ¿Cómo se maneja una crisis de civilización? Yo no sé. Ojalá si supiera, estaría predicando. Doctor Usuga. Doctor Usuga. Perdón. ¿Me escucha? Perdón, Andrés. Rafael, cuénteme. No, yo quisiera agregar algo. Porque si vamos a adjudicar responsabilidades, si vamos a hacer señalamientos, tenemos que ser cuidadosos y justos y buscar elementos como hacemos los abogados en estrados judiciales y arbitrales, elementos probatorios. No simplemente argumentos, alegatos, sino hechos y derechos ciertos y comprobados. Yo pregunto, esa enorme masa de migrantes que todos los días se hace a la mar para atravesar el mar Mediterráneo, ¿de dónde provienen? ¿De regímenes republicanos, democráticos? ¿De dónde provienen? ¿O de regímenes teocráticos? ¿O de regímenes populistas o dictaduras? Es que, repito, he aburrido repetir, el origen de la causa es causa de lo causado. El fracaso rotundo de esos regímenes que se mantienen a base de intimidación, de coacción, es lo que hace que la gente desesperada busque horizontes, libertades, la incapacidad para crear oportunidades, para generar expansión económica, progreso social. Hace que la gente desesperada asuma aventuras, como lo hacen los cubanos, que se hacen a la mar en cualquier pedazo de cartón o madera o cualquier panza para abrazar la libertad. El régimen republicano es el que abraza, recibe a estas personas que son víctimas del rotundo fracaso del régimen totalitario y, en el caso del Medio Oriente, teocrático. Usted no tiene noticia que de Israel salgan balsas cargadas de israelitas o de musulmanes israelitas, porque también los hay, o sea, árabes israelitas, hacerse a la mar para ver si pueden llegar a la isla de Córcega. Eso no se da. Eso no se da porque Israel es una nación democrática. Es una ínsula democrática en medio de un mar de dictaduras teocráticas. Revisen las fronteras. Todos los países de migrantes son países donde no hay sistema republicano, son regímenes de terror. Entonces... ni siquiera los amigos de los Estados Unidos como Arabia Saudita. Sí, ahora, esto de estos Emiratos Árabes, pregunto yo, doctor Usuga, yo conozco esa zona muy bien. Conozco Dubái, conozco Bahrein, conozco Qatar, y he estudiado esa economía, la he estudiado y su estructura jurídica, teocrático, totalmente teocrático. ¿Por qué se mantienen en esos niveles? Por una cantidad de factores que aquí se ignoran. Por ejemplo, la inmigración es solamente tolerada si es mano de obra. Si usted es un profesional en medicina, en oftalmología, usted no tiene posibilidad alguna, a menos que haya un faltante de profesionales. Es una inmigración absolutamente utilitarista. No es libertaria, no es libre, no es democrática. Las personas que migran allá nunca logran integrarse, nunca logran arraigarse. Prácticamente viven en un gueto. En el momento en que se satisface la necesidad,
quedan prácticamente deportadas. Y es tan antipática esa segregación en esos países, Uruguay, Qatar, los conozco, puedo hablar con propiedad y he estudiado, inclusive he estado en algún momento estudiando una conferencia en Doha, con ocurrencia de la 9ª ronda de Doha después de la ronda de Uruguay, y les quiero decir con claridad, esos países, ¿por qué no acogen a los niños de Gaza? ¿Por qué no acogen a los niños de Palestina? ¿Por qué no cogen a los inmigrantes de Siria, del Líbano? Hombre, si están a 2 pasos, ¿por qué no los admiten? Siendo hermanos musulmanes, es una élite, una aristocrática, económicamente muy solvente. ¿Por qué? Por accidentes de la naturaleza, o por milagros de la naturaleza, por el hecho de tener unos yacimientos muy generosos. Y hay que reconocer por haber logrado simplificar e industrializar la exploración y la explotación del gas y además licuar el gas y pues ser el gran proveedor de gas en el Medio Oriente. Pero miren hacia adentro, miren a ver si dentro de Qatar todos se deslumbran, si allá hay verdadera democracia, si hay opción, si hay, el disenso no existe. Usted no tiene posibilidad de discrepar. Usted tiene que acoger, respetar prácticamente a una persona como usted que es un dios, es el emir de Qatar. Esos temas no se discuten, solamente se admiran sus edificios faraónicos, sus grandes construcciones, cómo se han tomado el mar para hacer ínsulas, pero realmente el fracaso de estos sistemas teocráticos es rotundo. ¿Qué tal que esos países asimilaran a todos estos emigrantes de los otros países teocráticos? ¿Cómo sería la situación? Ellos no tienen el problema porque esos hermanos saben que ahí sí van a ser repelidos, pero no de maneras democráticas, disuasivas o a veces coercitivas, con un muro, no. Ustedes saben cómo es la justicia sumaria en esos países. A sangre y fuego. Acata o acata, o si no, no tiene posibilidad. Entonces, defendamos hoy, rindamos homenaje al sistema republicano. Carlos Secondá no se equivocó. El poder es peligroso y todo aquel que tenga poder tiende a usar de él. Por eso el poder hay que dividirlo en 3 ramas que conocemos, de manera que se controlen. Y hoy estamos asumiendo un riesgo enorme porque la rama jurisdiccional, o sea, las leyes, las normas que produce la rama, están en entredicho, están asediadas, están sitiadas, están acosadas, porque hay un gobernante pasajero que afortunadamente solo le quedan 2 años, que no observa, no acata ni cumple y quiere darle una interpretación semántica extensiva que está prohibida por la ley al tenor literal de la carta, que dice de manera clara e inequívoca que ella misma, que la carta solo se puede modificar de 3 maneras que todos conocemos. Entonces lo que tenemos es que, independientemente de posturas ideológicas, partidistas o políticas, los colombianos hacer una gran cruzada en defensa y en favor de la democracia. Excúsame que me he extendido mucho. Yo Tranquilo, gracias, doctor Rafael. De hecho, muy de acuerdo con su postura y usted y yo creo que muchos de aquí, los que estamos en el panel, que tenemos amigos, familiares, inclusive, que se han ido a buscar horizontes a esos países y que tienen muy buenos recursos económicos porque pues, pagan muy bien, ¿cierto? Sobre todo personajes de la aviación, ¿cierto? Del mundo de la aviación, cierto. vienen acá y añoran su tierra precisamente por las libertades, ¿no? Por la libertad de expresión. Así vivan de forma muy cómoda en estos países porque evidentemente, pues, sobre todo las mujeres sufren bastante en esos regímenes y creo que también tomando un poco las palabras del maestro Jesús Vallejo, el tema woke, que es el que lleva a países como, no sé, Francia, Alemania en el gobierno anterior, Italia en el gobierno anterior y España, a desestimar o a matizar ese problema tan grande de la migración musulmana, ahora que decirlo con nombres propios, y no sé, creo que llegaremos en algún momento a una, ojalá que a un momento tan complicado como el de la batalla de Lepanto
de 1571, ¿no? Esa gran lucha entre musulmanes y cristianos, o esa Liga Santa liderada por Don Juan, el hermano de Felipe. Entonces, penúltima pregunta para los dos. Les pido que seamos muy corticos, de nuevo, para que ya abramos las preguntas a las personas que están con nosotros. Y volvemos a Colombia en la penúltima. ¿Por qué piensan ustedes, o qué opinión tienen, o qué versión tienen, por qué el presidente actual de Colombia, a pesar de que al mismo tiempo dice, que creo yo que es mentira y ha sido discutido por incluso algunos compañeros de él del grupo terrorista que conformaron, porque al tiempo de exaltar, de sentirse autor del texto del 91, porque al mismo tiempo lo quiere acabar, que es lo que se denota? Creo que han dado muchos elementos de la respuesta, pero quisiera saber qué teoría tienen ustedes sobre esto. Les pido que seamos muy cortos, de a 3-4 minuticos máximo, para que avancemos a la última pregunta y ya entremos a la ronda de todos. Maestro Vallejo. Ahí tiene el micrófono apagado, maestro. Abra el micrófono, doctor. He tenido problemas Ahí sí. con la conexión, de pronto se va, me quedo en el... Ahí está. Ahí lo estamos escuchando, maestro. Hágale pues. Bueno, repíteme, por favor, la inquietud. Doctor Vallejo, muy respetuosamente quiero solicitar que hay un ruido de fondo en la sala donde usted está, a ver si es posible que se den cuenta que usted está haciendo una conferencia. Muchas gracias. Repita la pregunta, mi coronel. Eso, te voy a repetir la pregunta. Es básicamente, ¿por qué él mismo dice que fue autor de la Constitución del 91, que no lo es? ¿Por qué él mismo la quiere acabar? ¿Qué versión tienes tú de eso? Abra el micrófono. La razón es muy simple. Eso. Es lo que yo he venido recalcando reiteradamente. Petro es un comunista recalcitrante. El cambio que él quiere promover en Colombia es hacia una sociedad comunista. Entonces, la Constitución de 1991 no le sirve. Es una Constitución ética que obedece a distintos principios ideológicos y que no compagina con la idea que él tiene de la sociedad deseable para Colombia. Yo he señalado que a él le preguntó Vicky Dávila hace un tiempo que cuál era para él el modelo hacia el cual debería llevarse Colombia. Y contestó con mucho descaro: Corea del Sur. Mentiras. Su modelo es Corea del Norte, es Cuba, es Venezuela, es la China maoísta. Entonces, esa es la razón, y él está moviéndolo todo hacia allá. Yo le sugiero que le sigan la pista a lo que ha venido denunciando Carlos Alonso Lucio, que es de extrema gravedad, muy preocupante. La idea de Petro es
crear un estado tal de pasión en el país. Empezó con la economía, empezó con el sistema de salud. Va a seguir, dice Carlos Alonso Lucio, con el sistema electoral, con el fin de crear unas condiciones de anormalidad que le den una justificación para quedarse él en el poder, para que no haya elecciones dentro de 2 años. Gracias, maestro, por la respuesta. Doctor Rafael. Bueno, creo que hay una persona que tiene un micrófono abierto, parece. No, es la persona que está acompañando al maestro Vallejo, Ya. que habla al mismo tiempo que él está hablando. Bueno, perfecto. Bueno, yo creo que el doctor, bueno, sí es doctor porque hasta los títulos debe estar en entredicho. El señor Petro realmente es un auténtico iconoclasta, o sea, fuera de que es absolutamente regresivo, es retardario, y él es amante desaforado del modelo de economía central planificada, que es el antípoda, la antítesis de lo que es el sistema republicano, o sea, la concentración de poder no en cabeza del Estado, sino de un buró del partido o de un gobernante vitalicio. Esa es la obsesión de él, y él tiene, yo lo he analizado, yo diría que con mucha benevolencia y mucha objetividad, porque creo que ningún colombiano ha tenido y tendrá una oportunidad más importante que la que tuvo él para prepararse, para hacer un formidable gobierno. La ha malogrado. ¿Por qué? Porque sus ideas regresivas, sus desvaríos, sus despropósitos y además su perversidad, porque eso no me gusta hablar de personas, sino de ideas, no le permiten admitir, tolerar el disenso, y las sociedades se construyen a través de el disenso, no del consenso. O sea, para que una democracia realmente tenga vida debe haber discrepancia, debe haber puntos de vista, aristas, matices. Él no lo tolera. Él es el absolutismo total. Que nadie olvide que un distinguido escritor colombiano, a quien yo aprecio y admiro profundamente, el escritor antioqueño de las mejores plumas que tiene Colombia, caramba, se me va en este nombre, en este momento, columnista del periódico El Espectador, alguna vez le contaron cómo el señor Petro, Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad, qué pena con él, a quien tanto admiro y sigo, Héctor Abad lo dijo, es que a mí el presidente de la Corte o el expresidente de la Corte Constitucional me dijo algún día que habían unas reuniones colegiadas, se tomaban decisiones y Petro oficiaba como secretario y en la noche modificaba para desvirtuar lo decidido. Cambiaba las actas, sí, así lo dijo Correcto, las actas. Entonces, Carlos Gaviria Díaz. Perfecto. Entonces, a mí no me extraña que él está despotricando de una constitución, doctor Usuga. Él no hizo, él no fue inspirador, él era un mando medio, él no era protagonista. Lo han desautorizado. El mismo Navarro Wolf dijo que él nunca hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Petro, recuerden que inicialmente dijo que él había sido constituyente. Es un mentiroso sistemático. Gracias a Dios es un pasaje fugaz. Y como lo está haciendo algún columnista de Estados Unidos, le está conteando, llevando la cuenta de los minutos que le quedan al frente. Lo importante es que nosotros no nos descuidemos y en los 2 años que le quedan de gobierno hagamos valer el Estado de Derecho y que las Cortes sigan cumpliendo a cabalidad. El país no le ha reconocido a las Cortes. La gente dice que las Cortes han actuado. La caída de las regalías no deducibles del impuesto de renta, eso fue un logro sumamente importante. ¿En qué cabeza racional, reflexiva, le cabe que un tributo tan oneroso que se paga a una entidad territorial no es un impuesto, por Dios?
Eso en nada afectó a los departamentos. Atención, atención, porque él distorsionó el discurso. Las compañías siguen pagando a los departamentos esos cuantiosos recursos. Lo que sucede es que ese pago sí es deducible del impuesto de renta. Entonces, quiera Dios que las Cortes, así como lo hicieron, se pronuncien pronto. Yo no tengo dudas, no de la manera vulgar, grotesca, en que aprobó la reforma pensional, sino la reforma en sí, antes de cualquier debate, de suyo tenía vicios de nulidad, de suyo. ¿Por qué? Porque la reforma solamente se podía hacer como la de salud mediante una Ley reforma, estatutaria. una ley estatutaria, ¿no es cierto? Y no una ley ordinaria. Entonces nació con un vicio, además de todos los vicios que aparecieron ahora, que francamente hizo que el Capitolio fuera un sitio de encuentro de mercantes o de comerciantes, donde entregaban su voto incumpliendo la Constitución Nacional y todos los deberes que se desprenden del hecho de ser senador o de ser representante a la Cámara específicamente. Bueno, doctor Rafael, entonces terminemos con usted para la última pregunta y le doy el micrófono ya por último al maestro Jesús Vallejo. ¿Qué podemos hacer? Porque es la pregunta que nos concitó hoy. Y le digo a las personas que no lo saben, el próximo 22 de junio, en 2 días, pasado mañana, pues celebramos. Por favor, cerrar el micrófono del doctor Jesús Vallejo mientras hago la pregunta. Por el 22 de junio, nosotros celebramos el Día del Abogado, ¿no? Creo que es el día de San Ivo, en 2 días. Precisamente por eso estamos haciendo esta reunión. Y la pregunta que se me hace mucho, yo creo que a ustedes también, es, ¿y qué hacen los abogados? O más bien, ¿qué pueden hacer los abogados desde el conocimiento profundo del Estado de Derecho, del rule of law, del ordenamiento jurídico, en la defensa precisamente de esa arquitectura constitucional que viene siendo atacada por parte del gobierno? Esa es la pregunta cumbre de esta reunión, porque creo que se lo dicen a uno ingenieros, contadores, administradores, comunicadores sociales todo el tiempo. ¿Y ustedes qué hacen? Es que son los abogados los responsables de esto, que me parece un poco incluso mezquino, a veces injusto, pero la pregunta sería, ¿qué podemos hacer los abogados y cuáles abogados? O si es una especialidad en específico, si todos los abogados, ¿qué podríamos hacer en defensa precisamente del rule of law o el Estado de Derecho? Doctor Rafael. Bueno, yo creo que los abogados, pues es un grupo grande, etéreo por las especialidades que hay, así como en la medicina, pero creo que los que, pues yo realmente pertenezco al sector privado, pero pues también tengo actuaciones en el orden nacional, en el orden constitucional. Yo creo que hemos cumplido una labor muy importante y yo diría que más que eficiente, eficaz. ¿Por qué? Porque ustedes revisen las actuaciones que se han emprendido para atacar la constitucionalidad o exequibilidad de muchas de esas leyes que de manera arrevesada, dócil y obsecuente el Congreso de la República aprobó al presidente Petro. Toda esa batería, toda esa artillería de normas mal hechas se han venido cayendo a pedazos. Lo que pasa es que la opinión pública no tiene paciencia y quieren decisiones rápidas, pero así como tienen paciencias, también protestan cuando en los procesos no se observa el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia. Entonces hay que tener comprensión porque estamos en un Estado de Derecho y la derogatoria o la declaración de inexactibilidad no puede ser de un tajo, tiene que ser de manera sosegada, respetuosa, reflexiva y sustentada. Por ende, yo pienso que ha sido sumamente eficaz el muro de contención que hemos puesto los abogados, específicamente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Tengo tres ilusiones. Permítame contarle, doctor Usuga y doctor Vallejo, que por cuestiones de azar, porque es azar, es por sorteo,
a mí me ha correspondido ser ponente en dos acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional sobre leyes de esta legislatura propuestas por el presidente, que fueron apoyadas y que fueron aprobadas a pupitrazo electrónico puro. Y en esas leyes se han vulnerado principios en cuanto a la forma, el procedimiento, la metodología y en cuanto a la unidad de materia. O sea, en cuanto a el objeto material sobre la cual ellas versan. Y yo, en esas dos ocasiones que desprovisto de cualquier sentimiento, pasión, fervor o inclinación política o ideológico, sino en defensa del Estado de Derecho, he sugerido de manera respetuosa que la Corte declare inconstitucional y así lo ha hecho. Y son varios los abogados que hemos participado, porque es que no es solamente la sala plena. Usted sabe que muchos abogados participamos como ponentes y consultores. En el caso mío, me ha correspondido por ser miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que somos órgano consultivo del Estado colombiano, y ustedes saben que el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, antes de emitir un concepto, nos consulta, sin que nuestro concepto sea vinculante, sea obligante. Pero es difícil, les digo, es muy difícil. Es más o menos la figura del amicus curiae frente a la Corte también, doctor Rafael. Sí, es algo así. Esa es una realidad, pero voy a concretar porque me estoy alargando mucho. Las dos ilusiones, las dos esperanzas que tengo, doctor Ushua, ¿cuáles son? Que el Consejo de Estado haga uso de esa facultad que está consagrada en la Constitución de intervenir de oficio, no a petición de parte, lo observe que alguna norma, bien sea del orden legal o administrativa, violenta abiertamente el Estado de Derecho o contraviene la Constitución. De manera que en forma efectiva, rápida, de una vez se suspenda temporalmente esa norma y se evite que inflija daño. Esa es la primera. Y la segunda, sobre un tema que los participantes del foro, pues les parecerá trasnochada, pero no está trasnochada y está vigente. Y es la única solución constitucional, pronta y definitiva, acabar con este infierno, con este viacrucis, es que la sala plena del Consejo Nacional Electoral finalmente, que no lo ha hecho todavía, se pronuncie con fundamento en cifras, en asientos, en conciliaciones bancarias, en certificados de donación y en escrituras públicas, y numéricamente demuestre que el presidente incurrió en la transgresión legal al violentar la ley que estableció el tope, y ese acto indecoroso es constitutivo de un acto de indignidad y por ende ahí sí no tendrá opción la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ahí no tendrá opción de presentar la acusación por un hecho cierto y probado, porque esto es numérico legal. Estos no son argumentos suyos, doctor, ni míos, ni el doctor Vallejo. Usted sabe cómo es qué es la contabilidad. La contabilidad es la memoria cifrada de una actividad. Y esa comprobación no crea espacio a la duda. Tengo esa ilusión que al final el derecho va a ser muro de contención para acabar o por lo menos para disuadir que el presidente siga tratando de sopar y erosionar el ordenamiento legal y el imperio de la ley, que es el tema que hoy nos reúne. Dios lo oiga, doctor. Les pido abrir el micrófono al doctor Jesús Vallejo. Le pido que sea muy corto, doctor, y que ojalá pues no tengamos el ruido ambiente ahí para finalizar ya con estas preguntas, y ya le entregaría la posta o la batuta de la charla a mi coronel Villamarino, a la ingeniera Rosita, para que continúen en la entrega de la palabra a las personas que están acompañándonos hoy. Doctor Jesús, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Qué hacemos los abogados? ¿Qué podemos hacer los abogados en la defensa del Estado de Derecho colombiano? Las dificultades porque estoy en un centro comercial y hay un ruido de fondo y problemas de conexión. Entonces, voy
Perfecto, voy doctor, a ahí lo hacer, estamos escuchando. bueno, a ver, yo veo los escenarios que es necesario articular con el fin de ponerle freno a estos propósitos disolventes del actual gobierno y reencauzar el buen rumbo de Colombia. Esos escenarios los resumo así. Primero, como lo acaba de manifestar el doctor Rafael, hay que activar el juicio político, hay que ponerle toda la fuerza, todo el vigor a ese juicio político que tiene bases muy sólidas para que pierdan el puesto tanto el presidente como la vicepresidente por violación del artículo 109 de la Constitución. Otros escenarios. Se le cayó la conexión al doctor Vallejo, yo creo. Ahí está otra vez. Otros escenarios, doctor. Ahí nos quedamos. Doctor Jesús. Creo que perdimos la conexión con el doctor Jesús. Es que está abriendo y cerrando el micrófono. Ahí está abierto. Adelante, doctor. Ahí lo estamos escuchando. Sígame, doctor, siga. Doctor Vallejo, siga. Aló. Sí, adelante, lo estamos Doctor, escuchando. siga que lo estamos escuchando. Bueno, gracias. Perdón, es que hay problema acá de conexión. Bueno, segundo escenario, el escenario judicial. No solo la Corte Constitucional, que ya ha dado unas puntadas bien interesantes, no solo el Consejo de Estado, también la Sala Penal de la Corte Suprema, que acaba de abrir indagación contra los senadores del pacto histórico por el uso del famoso avión que se puso al servicio de la campaña. Y además, la sala penal tiene un poder enorme, que es investigar a los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación, no por sus votos, sino por el prevaricato en que están poniendo al no mover los procesos que hay en contra del presidente. Ahí es y entiendo que el abogado Abuchaibe ya tiene denuncias ahí en la sala penal de la Corte. Los congresos la Corte. Escenario que afortunadamente de los medios han sido muy activos para denunciar. Bueno, yo creo que ante las dificultades técnicas con el doctor Jesús Vallejo, creo que es importante que quien vaya a asumir, no sé si mi colega Alarcón, mi colega Villamarín, recojan algunas preguntas y a quien vayan dirigidas. ¿Les parece? Bueno, entonces mi coronel Alarcón que maneje la sala. Andrés. ¿Cómo no, mi coronel, mi capitán? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Tenemos ya unas
manos levantadas. Pero voy a cerrar aquí. Tenemos ya unas manos levantadas y primariamente un saludo para mi general Camelo, que nos está acompañando esta noche. Entonces, por favor, le damos la palabra a la ingeniero Rosita inicialmente. Muchísimas gracias, tanto al doctor Vallejo como al doctor Rodríguez y a Andrés, por esta excelente exposición que han hecho cada uno de ustedes. Lo primero, bendito sea Dios que existen los abogados como ustedes y que existe la academia, pero es que la academia debería pronunciarse de mejor forma. El problema grande que tenemos, doctor Rafael, es que en el Congreso, que es probablemente la primera y más importante de los poderes en que está dividido el poder público, es francamente, no voy a decir nombres, pero francamente muy poco idóneo en muchas cosas. Se han hecho unas encuestas y encontramos con que muchos de los miembros del Congreso ni siquiera han terminado un bachillerato. Es decir, se necesitan personas idóneas para que esté haciendo las leyes. Algún personaje muy importante en la época de los griegos dijo que justamente la democracia no era no era la mejor de los sistemas, porque la mayoría de las cosas importantes suelen ser debatidas y aprobadas por personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y así nos está pasando acá. Así es de que si la gran mayoría siempre en el Congreso van a ser personas de esa naturaleza, y en este momento tenemos 37 partidos que seguramente nadie los conoce, nadie sabe de sus planes de desarrollo, ni de nada de quiénes son, pues francamente no sabemos cuánto tiempo va a tener que gastar la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para estar resolviendo la inconstitucionalidad de todo lo que hacen. Entonces, supongo que no tenemos que acabar con la Constitución para hacer eso. Se puede simplemente por un acto legislativo modificar la exigencia de la idoneidad de algunos participantes. Por favor, muchas gracias. Sí, con todo gusto. Claro que sí, doctora. Bueno, yo he sido un crítico. La verdad, la democracia está bien y todo el mundo quiere que sea una democracia inclusive, incluyente, abierta, que permita a todos los ciudadanos participar. Pero sin lugar a dudas que ha habido un exceso en ese ánimo de incluir, porque, como usted bien lo dijo, y lo han dicho muchos tratadistas, y lo he dicho yo en reiteradas oportunidades, el Congreso de la República, así como nació la Asamblea, o sea, el cuerpo colegiado que se ocupa de confeccionar leyes, nació en Grecia. Y en ese primer grupo colegiado, en esa primera asamblea, los llamados a conformarla eran personas que tenían ciencia, virtud y sabiduría. Era una élite del conocimiento, de la ponderación, de la racionalidad, de la experiencia. No aprendices, no fletadores de turba, no personas que actuaran como agentes o falsos agentes de las angustias y los afanes de los más pobres de los pobres, y no como personas interesadas simplemente en mantener sus botines burocráticos, sino personas que tuvieran capacidad para entender, comprender y resolver los grandes problemas y crear oportunidades de expansión económica y progreso social. Estoy de acuerdo, es absolutamente claro y está demostrado, qué horror decirlo, que la inmensa mayoría de las personas que hoy ocupan escaños en el Congreso de Colombia no tienen la menor preparación. Es muy fácil verificarlo.
Se les hacen preguntas concretas sobre situaciones ciertas y no tienen ni idea. Pero no solamente la falta de ciencia, conocimiento, virtud, sabiduría, sino la falta de integridad, la elasticidad en su conciencia, parecen líquidos, se acomodan a cualquier recipiente, no tienen consistencia, coherencia, no tienen realmente un norte. Entonces, eso hay que hacerlo. Pero eso, como muchas cosas que hay que hacer, muchísimas, y lo más importante para mí, el fundamento de todo es la educación, en lo cual no se ha hecho nada y de eso nadie habla. Y de ahí te vienen todos los problemas, absolutamente todos los problemas que padecemos de la pésima educación en Colombia, buena para informar, pero nula para formar ciudadanos de manera integral. Aquí tenemos ciudadanos muy bien informados, enciclopedistas, pero que carecen de integridad y de formación. Entonces, ¿a dónde voy yo? Yo pienso que Colombia, para resolver este y muchos problemas, necesita encontrar un estadista, no un político. Un estadista es un hombre que mira a futuro y en perspectiva. Un hombre que quiere reestructurar, reorganizar y hacer activa y actuante la democracia. Un hombre que se ocupa en la resolución del origen de los problemas y no en las consecuencias de ella. Una persona que esté dispuesta a no satisfacer a todo el mundo, a no querer conquistar simpatías. La diferencia entre estadista y gobernante o político es enorme. Ortega y Gasset la hizo. El estadista mira a futuro e inclusive mira a hechos sobrevinientes que van a acaecer después de su muerte. El político es inmediatista, es trovador, es repentista, que lo que interesa es mantener su botín y poder acceder al erario público para sacar un provecho ilícito. Ojalá Colombia logremos encontrar una persona que aúne esas condiciones, porque eso es lo que necesitamos. No un gobierno que sustituya al otro, que tenga políticas diametralmente opuestas, que trata de rebatir y de desvirtuar todo lo que este remedio de gobierno ha tratado de hacer, sino un estadista que trace una carta de navegación, una hoja de ruta y que se ocupe en los grandes problemas nacionales, empezando por la educación, porque de la educación es que se deriva la corrupción. De la falta de educación es que se deriva la explosión demográfica en estratos 1 y 2, de lo cual nunca hablamos. Así como la tasa ha decrecido, hablando desde el punto de vista de la demografía, en los estratos 3, 4 y 5, la tasa se mantiene en el 1 y 2. Todos los días nacen colombianos sin ninguna esperanza cierta de manutención, de educación, de establecimiento, de salud, de recreación. Ese grifo no lo hemos cerrado. No se trata de intimidar ni prohibir, ni mucho menos cercenar el derecho a la procreación. Se trata de adelantar una política importante, disuasiva, persuasiva, de formación integral en cuanto a educación social, de manera que los niños que nazcan en Colombia nazcan en hogares en los cuales existen por lo menos posibilidad alguna de tener una manutención, una educación, una salud y un acceso a la educación. Ese es el origen de todo el problema. Necesitamos una persona que llegue. Yo creo que en Colombia hay personas preparadas para enfrentar y afrontar este desafío. Lo que sucede es que asquea la política y entonces acercarse a ella realmente es tener que ocuparse de una cantidad de pequeñeces, de maniobras truculentas para poder sacar adelante. Ojalá llegara una generación dispuesta a eso. La nuestra, la mía, ha sido una generación de fracasados, porque no hemos podido lograr afincar estos principios, valores y convicciones.
Muchas gracias. Mi doctor. Doctor Vallejo, ¿tiene algo para agregarle a la respuesta del doctor Rodríguez Araba? Adelante, por favor. Creo que el doctor Jesús sigue con problemas de conexión. No, tiene el Estoy tratando de micrófono cerrado. conectarme, pero es que Ahí se me está. va la conexión. Ya, ahí lo estamos escuchando, doctor. Adelante. Bueno, a ver que perdí el hilo. Ingeniero Rosita, tu A pregunta. ver, Doctor Vallejo, estábamos manifestando preocupación por la gran dificultad que tenemos de personajes idóneos en el Congreso para la buena ejecución de las leyes. Y mi pregunta es concreta, si podemos hacer modificación de la exigencia del perfil de los congresistas a través de un acto legislativo. bueno, yo quiero manifestar mi escepticismo sobre las reformas constitucionales, porque cada reforma que va saliendo va haciendo más daño. A mí no me ha gustado esta constitución, pero es la que tenemos y ya lleva 30 años. Si nos ponemos a retocarla, damos pie para que, como decía Raimundo Emiliani Román, en una forma muy graciosa, vamos dando pie para llenarla de infusorios, ¿no? Entonces, sí, el Congreso es muy deficiente. Esa deficiencia viene no de un asunto normativo, sino de un fenómeno real, la crisis de los partidos políticos, ¿no? Tenemos, creo que son 34 partidos, que son partidos personalistas, sin ideología nítida, sin programas específicos. El único que me parece serio, bueno, y al cual sigo perteneciendo, es el Centro Democrático. Lo demás son unas organizaciones personalistas orientadas por unas personas que tienen unas ambiciones respetables, pero que no obedecen a la institucionalidad propia del partido político. Resumo, tenemos una crisis grave de fondo en los partidos políticos. Y esa crisis, lógicamente, se proyecta en el Congreso. Muchas gracias, ¿Aló? mi doctor. Gracias, mi doctor Vallejo. Tengo una pregunta en el Face y en el chat de Jorge Ignacio Paz Parra, que dice lo siguiente: si hay posibilidad de defenestar al presidente Petro por los topes económicos de la campaña y o por los escándalos que ha sufrido. Para su respuesta, mi doctor Rodríguez Jaraba, adelante, por favor. Con todo gusto. Contrario a lo que dijo el doctor Vallejo, y con mucho respeto, yo me distancio de atribuirle alguna esperanza cierta a la labor patriótica y o sea, muy diligente que ha emprendido el doctor Abuchaibe. Basta solo recordar lo siguiente: el doctor Abuchaibe instauró esas denuncias hace más de un año. Esas renuncias no han prosperado, no han evolucionado, se mantienen
archivadas en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara. Esas denuncias están supeditadas al querer y la voluntad de los miembros de la comisión, por eso no ha evolucionado esto, lleva más de un año. Lo que yo estoy apuntando es algo completamente distinto. Es que el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad por mandato de la Constitución, artículo 265, establezca de manera legal, probada y sustentada la transgresión del ordenamiento legal, o sea, la comisión de un delito como es superar los topes de la campaña electoral. Acusación que va a estar sustentada y probada, como lo dije hace un minuto, en cifras, en extractos bancarios, en conciliaciones, en asientos de contabilidad, en donaciones, certificados de donación, inclusive en escrituras públicas y peor aún, en hechos incontrovertibles, totalmente contrarios al ordenamiento legal, como fue que personas jurídicas hicieran donaciones. Todos sabemos que las personas jurídicas no pueden hacer donaciones a campañas y todo el país sabe, el sindicato que eran los trabajadores de Ecopetrol, lo mismo que este mal sindicato que aglutina a los educadores de CODE, hicieron generosas donaciones, aparte de las donaciones por cerca de $1 millón que dio una pirámide o un carrusel financiero que se lucraba del esquema Ponzi y que dañó, perjudicó a cientos de miles de colombianos, tema que no se ha debatido. Entonces, para mí sí existe. Lo que sí quisiera es que el Consejo Nacional Electoral, los honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral, no se demoraran más, no dilataran más esta decisión y produjeran la resolución de acusación, que más que un auto cabeza de un proceso, es una prueba contundente y irrefragable que ya no se puede controvertir sobre la comisión de un delito, como quiera que ese señalamiento está fundamentado, soportado en cifras, en hechos ciertos y probados. Entonces, tengo la ilusión que eso suceda. Y si algún consejero, perdón, si algún magistrado llegara a escuchar esta grabación, lo estuviera viendo, como se lo he dicho, durante 6 meses consecutivos, no dilate más esta decisión. Ustedes tienen plenas facultades, están investidos de facultades para producir esa resolución de acusación que tendrá que acoger obligatoriamente ahí la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Quiero recordar algo antes de terminar, doctor Suga. El país se ha vuelto jurídico. Yo no recuerdo nunca tantos ciudadanos hablando de derecho. O sea, cualquier persona hoy habla del 109. Yo creo que compran hasta lotería en el 109. Sueñan con el 109. Les quiero decir algo. En el caso del presidente, tenemos que asociar, integrar el 109, atención, con el 174 y el 175. Porque el 109 tiene un vacío, pero ese vacío no exime al presidente. Y es que habla de, pues todos sabemos, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores. Pero todos sabemos, como lo dijo el Consejo de Estado hace pocos meses, el único que es competente para juzgar al presidente es la plenaria del Senado de la República. Entonces, por eso hay que atar el 109 con estos otros 2 artículos. Y como los hechos son ciertos, irrebatibles, ahí existe una solución. Primero que todo, lo más importante, constitucional. Nada de vías de hecho, constitucional. Segundo, pronta. Y tercera, definitiva. De manera que evite que se siga socavando y erosionando los cimientos republicanos de la República de Colombia. Gracias, mi doctor Rodríguez. Por favor, adelante. Quedo aquí, mi doctor Vallejo.
Puede abrir su micrófono, doctor, lo tiene cerrado. Doctor Jesús Vallejo, tiene cerrado su micrófono. Ábralo, por favor. Ya, Ahora sí, es que adelante, doctor. los problemas de conexión acá son pues muy aburridores. Bueno, no, de acuerdo con el doctor Rodríguez. Yo lo que planteé fue que hay unas denuncias del doctor Abuchaibe ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación que no han tramitado las denuncias contra el presidente. Y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Rafael. Cuando el Consejo Nacional Electoral se pronuncie como debía hacerlo sobre la violación de los topes, eso pasa a la Comisión de Investigación y Acusación y ella tiene que proceder a poner eso en conocimiento de la Cámara de Representantes y la Cámara de Representantes tiene que acusar ante el Senado. Esa ruta es ineludible desde que haya pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Pero se me quedaron en el tintero unas consideraciones que creo importantes. Para enderezar el rumbo, confiar en la justicia, confiar en los medios que han hecho una gran labor, confiar en la resistencia civil, en la fuerza de la ciudadanía. El doctor Úsuga nos planteaba qué deben hacer los abogados. Muchísimo, hay colegios de abogados en Colombia. El Colegio de Abogados de Medellín jugó un papel muy importante en la lucha contra la dictadura de Rojas Pinilla. Eso hay que revivirlo. Y algo que es sine qua non, la fidelidad de las Fuerzas Armadas a la Constitución. ¿No? Porque sin eso todo está perdido. Muchas gracias, mi doctor Vallejo. Tenemos las dos últimas intervenciones. Le pido el favor a mi coronel Pachón que me espere un momentico mientras que tenemos la intervención de mi general Camelo. Por favor, adelante. Es que este teléfono se enloquece. Vamos. Adelante, por favor, mi general Camelo. ¿Me escucha ahí? Sí, señor, perfectamente. Bueno, gracias por cederme la palabra. Yo quiero aprovechar la oportunidad de tener personas tan expertas y conocedoras del tema del derecho penal. Es una de mis aficiones. Quisiera hacer una reflexión sobre el tema que convocó la reunión. Es aquella relacionada con lo que llamaron el law, algo que tuve que entrar a internet para ver qué era eso, y es el imperio de la ley. Ok. Con el doctor Roy Barreras en una reunión nos pusimos de acuerdo al final en considerar que en Colombia no existe el Estado de Derecho. Que el Estado de Derecho es una norma, es un objetivo que alcanzar. Y estuvimos de acuerdo. La verdad, porque no podemos estar nosotros seguros de que existe un Estado de Derecho cuando en nuestra nación se compran los votos para elegir los gobernantes. Cuando en nuestra nación la separación de poderes en la realidad no existe, porque el Ejecutivo se entromete cuando quiere los asuntos legislativos. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional legisla, etcétera, para ser corto, apenas digo esas cosas, con el doctor Roy Barreras estuvimos de acuerdo en que íbamos a considerar
y que de pronto iba en el Congreso cuando estaba él allá a cambiar su actitud y a considerar sí que el concepto este de Estado de Derecho es un concepto, un objetivo que alcanzar, lo mismo que la Constitución. Porque si la Constitución realmente fuera tan cierta, tendríamos todos trabajo, todos salud, etcétera. Es un objetivo que alcanzar y estuvimos de acuerdo. Eso fue pues el objeto, creo yo, de la reunión. Pero quiero aprovechar la oportunidad para hacer dos preguntas que me nacen aquí después del contenido de escuchar el contenido de la conferencia. Para el doctor Rafael Rodríguez, nosotros los colombianos y especialmente los militares sufrimos las consecuencias de una jurisdicción especial que se diseñó a la medida. Con la JEP podemos evidenciar nosotros los militares que el principio de legalidad se violó porque se organizó la jurisdicción para delitos que que se habían cometido antes, que se violó el principio de cosa juzgada porque se pidieron pruebas de la justicia ordinaria, de la justicia penal militar para que se allegaran y comenzaran nuevamente y así pueden ser juzgados los militares, los cuales pues al final de cuentas relativamente fueron favorecidos cuando obtuvieron unas penas más favorables al llegar a confesar algunas conductas que de pronto no cometieron, pero que por aquella ventaja de llegar allá a conseguir una pena menor, los obligó de pronto a confesar algunas conductas no cometidas, y así pasó. Se violaron otros principios como la presunción de inocencia, el indubio correo, el principio de igualdad. Se nos convenció a nosotros de que ese procedimiento era un proceso igualitario pero diferenciado. Hasta eso tuvimos que nosotros tragarlo. Un proceso igualitario pero diferenciado. Fue una justicia diseñada por los mismos subversivos, como lo dijo el mismo comandante subversivo, constituida en contra del constituyente primario que se opuso a los acuerdos de paz. Todo esto, doctor Rodríguez, pasó en alguna otra nación. Todo esto siendo tan palmariamente violatorio de los principios del derecho penal, no puede ser demandado en algún organismo internacional. ¿Cómo se logró el apoyo de la Corte Penal Internacional? ¿Y qué podríamos hacer nosotros como militares? Lo digo, al doctor Rodríguez se me podría aclarar eso. Y la pregunta al doctor Vallejo. En esta última hipótesis que estamos planteando, que yo veo como muy probable, de muy probable adopción, se plantea que el doctor Petro debe dejar la presidencia porque es inhábil. Estamos en la hipótesis que se va a presentar. Se determina la inhabilidad y se dice que es inhábil para ejercer el cargo y por lo tanto pues debe seguirse el procedimiento al que nos hemos venido referenciando. Pero es que eso lo estamos contando con lo que van a hacer las instituciones. Pero lo que nos está anunciando el señor presidente, el supuesto señor presidente, es otra cosa. Se va a convocar al pueblo, al constituyente primario, personificado en los indígenas, en los campesinos, en los estudiantes universitarios, las disidencias, que para mí no son disidencias, para mí son las FARC, porque para mí el proceso de paz no se cumplió, simplemente se dividió en unas personas que están cumpliendo un frente político en el Congreso y un frente militar en la guerra, y un frente económico en el narcotráfico. Lo que hicieron fue dividir sus funciones. Para mí no ha habido disidencias, no son disidencias. Entonces va a convocar disidencias de indígenas, congresistas, campesinos y ELN. Ante ese teatro, ante esa hipótesis que es de muy probable adopción, ¿qué debería hacer el Congreso? ¿Y qué le aconsejaría usted al señor comandante general de las fuerzas militares para que hiciera en cumplimiento de lo que ordena la Constitución de defender el régimen constitucional, debido a que no existe doctrina, ni menos jurisprudencia, sino solo la referencia de la Constitución española, de la cual fue copiada por nuestra Constitución? ¿Qué consejo le daría al comandante general, doctor Vallejo? Muchas gracias.
Adelante, por favor, doctor Vallejo. O vayamos adelantando, por favor, muy corto porque ya se nos está acabando el tiempo. Doctor Rafael Rodríguez, su pregunta hecha por mi Sí. general Camelo. Sí, un saludo muy especial al general Camelo y todo mi reconocimiento y admiración. Sé quién es perfectamente usted. Bueno, lo dije al comienzo de esta intervención, la democracia no es perfecta, es perfectible y en ella ha habido interferencias, intermitencias, vacíos, lagunas, excesos y abusos. O sea, pero la obligación de los ciudadanos, como la misma Constitución lo dice, es observar, acatar y cumplir el ordenamiento constitucional y de suyo, el ordenamiento legal que se deriva de ella y defenderla, o sea, y seguirla, porque una constitución, ¿qué es? Una constitución es un compendio de principios, valores y convicciones. Y no existe ningún mecanismo material real que permita garantizar el cabal y estricto cumplimiento de ella, porque eso está supeditado al querer y la voluntad de los ciudadanos. O sea, la ley puede restringir la comisión del homicidio, pero no existe un mecanismo que evite que el ciudadano o la persona incurra en esa conducta, porque estamos en un mundo de seres humanos. Recordemos el libre albedrío. Ahora, quien no cumpla, quien transgreda, quien violente, pues debe tener un castigo. Pero eso de democracia perfecta no existe, de ciudadanos modelos no existe. Y que todos tengamos pleno empleo no existe, ni siquiera en las naciones más civilizadas, porque esto es un tema de hombres, de humanos, y los humanos tenemos la obligación de mejorar. No de ser perfectos, pero sí siempre ir en pos de la perfección y tratar de hacer el sistema lo más justo, equitativo. Y obviamente, como usted lo dice, hay muchos vacíos, lagunas, muchas injusticias e inequidades, y hay muchos problemas. Pero yo creo como demócrata que se pueden resolver por las vías del derecho. General Camelo, enteramente de acuerdo con usted. La manera abrupta, absolutamente inconstitucional, como se violentó la carta en ese mal llamado Acuerdo de La Habana, que no fue una negociación para buscar la paz, fue el sometimiento del Estado colombiano a un grupúsculo de criminales cebados de delinquir, viejos, gordos, fatigados, que querían tener una vejez tranquila después de haber hecho tantas fechorías en Colombia, y como Juan Manuel Santos, que deshonra a las Fuerzas Armadas porque estuvo en la Escuela Naval de Cadetes conmigo, con el doctor Usuga, deshonra a las fuerzas militares y a la Armada. Ese señor se plegó y entregó el Estado colombiano al querer y la voluntad de un grupo criminal como lo es la FARC y sigue siendo la FARC. Aquí no podemos llamar sino es criminales. Ese mecanismo, esa metodología perversa mal llamada fast track, absolutamente inconstitucional, violentó todo el ordenamiento y además contó una corte constitucional que está conformada por hombres que lamentablemente se dejaron cooptar y que dieron el visto bueno. Claro, general Camelo, que eso fue absolutamente inconstitucional. Claro, general Camelo, que eso burló y violentó el querer mayoritario de la población, que dijimos no, porque no se puede premiar la villanía, no se puede gratificar el delito, y eso fue lo que se hizo. Esa justicia especial para la perversidad, como la llamo yo, para mí es absolutamente espuria. Pero esto es una pregunta de fondo. Usted dijo, no se puede cuestionar, no se puede demandar, no se puede controvertir. Lamentablemente la Corte Constitucional fue complaciente y tolerante por esta perversidad. Y lamentablemente, gracias a un poco de corifeos que fletó Santos, porque Santos solo consiguió y ha conseguido en su vida lo que fleta, porque él no consigue sino lo que fleta. Logró
hacer un lobby en Europa y en los Estados Unidos y que las Naciones Unidas aceptaran y fueran depositarios de ese mal llamado acuerdo, del cual se está valiendo de manera alocada y arrevesada el ex canciller y el señor Montealegre, que ha sido una persona muy visible, pero que de jurista de profundidad poco tiene, y no ahora, sino siempre. Lograron el beneplácito de las instituciones internacionales, pero si ustedes revisan ese mal llamado Acuerdo de La Habana, ese mal llamado violenta, vulnera el Tratado de Roma, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, de manera clara, dice que no son perdonables, condonables delitos de lesa humanidad, por ningún motivo, bajo ningún aspecto. Este grupo criminal no es un grupo deliberante, no es un grupo políticamente reconocido, es una célula de criminales. Es que el país ya olvidó la matanza o el asesinato masivo de los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Ya olvidaron lo que fue el secuestro masivo de la Iglesia de la María. Ya olvidaron los retenes, las pescas milagrosos. Ya olvidaron el Club Nogal. Ya olvidaron el atentado a la escuela de policías de formación de oficiales de la Policía General Santander en Mosú. Es que esto es una benevolencia absolutamente pecaminosa. Yo estoy enteramente de acuerdo, pero desgraciadamente son hechos que están en firme, que se podrían impugnar probablemente, de hecho, pero que no vamos a obtener absolutamente nada. Lo que necesitamos es prevenir que no ocurra nuevamente. Y qué peligroso fuera que los colombianos, la comunidad jurídica y todos los entes, incluyendo especialmente los empresarios que han sido, con algunas excepciones, muy silenciosos, evitemos este esperpento que pretende convocar Petro de Asamblea Popular, que suplantaría una Asamblea Nacional Constituyente. Porque quiero decir algo. ¿Cuál fue el problema de Venezuela? ¿Por qué Venezuela cayó en este régimen totalitario? Porque cuando la gente salió a la calle a caminar y cuando los empresarios empezaron a protestar y cuando los académicos empezaron a levantar su voz, ya se había convocado la Asamblea Nacional Constituyente y ya no había forma de reversar nada. La ventaja nuestra es que ese hecho no ha sucedido y no debe suceder, y a eso es que nos deberemos oponer. Porque, Dios mío, qué horror, qué concentración de poder tendríamos si ese esperpento llega a prosperar y este señor logra tomarse prácticamente los tres poderes, porque se convertiría en un ciudadano. Esa perorata, ese discurso disvariado, ocurrente, repentista de Petro, es para engañar gente incauta, gente que no ha tenido el privilegio de la educación, gente que no es reflexiva. Muchos ciudadanos votaron por Petro, gente educada, gente preparada, pero cuando advirtieron lo que era esta improvisación, este repentismo, dijeron, por Dios, y se han separado y han ingresado o han regresado a la cordura y hoy son oposición. Concluyo diciendo, tenemos que cerrar filas, independientemente de los matices políticos, la ideología partidista. Hay que defender el Estado de Derecho. General Camelo no es perfecto, es perfectible, pero hay que seguir luchando y hay que lograr que eso que usted dijo, con ese personaje siniestro que mencionó, ese senador que ahora está dizque representándonos en la Gran Bretaña, ese personaje que dijo, pues algo absolutamente obvio, un texto de una ley no garantiza el cumplimiento depende de la observancia, acato y cumplimiento de los ciudadanos. Al final del día, el problema es de educación y no de legalidad. Porque en este momento, en los países nórdicos, las cárceles se están cerrando, porque no hay delincuentes. Los jueces están aburridos, están bostezando, porque no hay congestión judicial, no hay hacinamiento.
Aquí, en cambio, estamos anegados de procesos judiciales. ¿Por qué? Porque la sociedad está confrontada y todo eso depende de la educación. Si la persona es educada, pulcra, respetuosa, honorable, tiene una debida formación, no infringe la ley, no mortifica al conciudadano, respeta la autoridad. Y tenemos que volver los colombianos a respetar las autoridades y en particular a la fuerza pública. Yo, no solo por ser marino eterno y haber estado en la escuela naval, mi respeto es profundo, porque es que en las sociedades más avanzadas, las personas que más se respetan son los jueces, los militares y los maestros. Y a ellos les debemos respeto, porque lo que somos en gran parte se lo debemos a las Fuerzas Armadas. Mi doctor, muchas gracias. Infortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Yo voy a convenir con mi coronel, con mi capitán Úsuga, para que las 5 preguntitas que nos quedan se las podamos enviar a mi capitán, y para que nos las entregue, nos las consultemos las respuestas con el doctor Vallejo y el doctor Rodríguez, y una vez podamos obtener las mismas, pues nos enteramos a las personas que las han ejecutado. Total, le pido excusas le presento excusas a mi coronel Pachón y a mi coronel Carvajal, para que por favor, por medio del chat, me dejen sus inquietudes y con mucho gusto se las comunicaremos. Ya, infortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias al doctor Rodríguez, muchas gracias al doctor Vallejo, a mi capitán Úsuga, a mi general Camelo, y pues mi capitán, mi coronel Villamarín, en su debido momento, una vez concluya la charla del día de hoy y nos dé la bendición, pasará a darle la palabra a mi capitán para el despido final del panel del día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Como usted lo dijo, como lo dijo Andrés desde el principio, muy agradecidos en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con tener el honor de tener un maestro de maestros del derecho colombiano, como es el doctor Vallejo, Jesús Vallejo Mejía, y tener aquí al doctor Rodríguez de Jaraba, que es muy activo en las redes y que usualmente está ilustrándonos con sus escritos y reflexiones acerca del país. El tema que abordamos hoy, del cual pues nos extendimos mucho, nos desbordamos mucho, era el imperio de la ley. Era analizar por qué los estados deben cumplir con lo más elemental que es el imperio de la ley para sostener toda su arquitectura institucional. Entonces, nos quedó claro desde el principio que cuando no se cumple con el imperio de la ley, cuando no se cumplen esas 2 palabritas tan hermosas que tiene nuestro escudo nacional, libertad y orden, se desinstitucionaliza el país, se afecta la institucionalidad, se afecta la interacción de gobernantes con gobernados y la interacción del Estado con la ciudadanía como tal. Todo eso nos deja pensando en que conduce a que hay un desconocimiento del orden jurídico, de esa estructura, de toda la normativa, pero es que además se repitió varias veces por parte del doctor Jaraba, de la educación, de esa formación que necesitamos todos los colombianos en lo esencial, que es la cívica y la institucionalidad como la veíamos en nuestros años de primaria. Por otro lado, nos quedó también aquí la sensación que es que la historia va muy de la mano de la geopolítica y que los eventos geopolíticos que han ido transformando las historias, y uno de esos son las migraciones, otros son los conflictos internos, otros son las injerencias extranjeras y las instrucciones y las incursiones extranjeras, otros son los cambios que generan fenómenos como las pandemias, como las crisis económicas, que generan unas motivaciones distintas y hacen que las arquitecturas jurídicas cambien. Pues necesariamente eso tenemos que entenderlo y tratar de interpretarlo y analizarlo, y es lo que no ocurre.
¿A dónde vamos con eso? Que resulta que cuando se afecta la institucionalidad es porque no está reconociendo la carta básica, la esencia, la carta de cartas, que es la Constitución, la carta política. Y vamos a buscar, después de todo lo que ustedes dijeron, participaciones muy enriquecedoras, es que lo que vemos que lo que está fallando dentro de toda esa institucionalidad es la institucionalidad que debe ser el soporte fundamental de la democracia, que son los partidos políticos. Aquí en Colombia nos han vendido la idea y le hemos repetido erróneamente que es que las Fuerzas Armadas son el soporte de la democracia. No, señores, las Fuerzas Armadas son la garantía de seguridad de la democracia. El soporte de la democracia son los partidos políticos, que es lo que no tenemos en Colombia. Entonces, lo que nos está fallando es eso, la institucionalidad política. Y mal podemos aspirar que un partido político ejerza correctamente el poder y cumpla con la juridicidad y con la constitucionalidad y con la institucionalidad, si por dentro es una podredumbre en la cual para sacar a los que los eligen recurren a mil triquiñuelas. Entonces lo único que se puede esperar es que cuando salgan a ejercer el poder van a hacer lo mismo. Estamos en un escenario en que Colombia tocó el piso, pero este señor no llegó al poder caído en paracaídas. Es que este señor llegó al poder por culpa de los que están en el poder, de los que estaban en el poder, porque por estar agarrados entre ellos nos llevaron a una elección en que los colombianos teníamos que elegir entre un loco y un terrorista. Así de sencillo fue eso. Entonces, aquí el punto que requerimos es que Colombia debe reinstitucionalizarse y la respuesta no es simplemente salir a marchar o confiarnos en que ya está radicado en las cortes o en los instrumentos legales que existen el proceso para que este señor se vaya del poder. Porque también tenemos que pensar, ¿y el día después qué? Uno oye una cosa calenturienta entre la sociedad, es que lo importante es que se vaya Petro y aparecen unas señoras y unos señores que tienen una ambición y una avidez de poder terrible, pero no tienen ni la menor idea, ni siquiera cómo manejan la cocina y la casa y ya quieren gobernar el país. Entonces necesitamos es construir un proyecto de fondo. Aquí la fundación lo que pretende es eso, traer personas que nos ilustren y nos ilustremos todos y hagamos una sinergia para darle el vuelco al país. De lo contrario, estamos haciendo parte del problema y no de la solución. Entonces, nuestra propuesta, nuestra invitación es a que institucionalicemos los partidos, que no sigamos creyendo en cantos de sirena, que no creamos más en Mesías, porque es que Mesías son los que nos tienen como estamos. Galán, Bolívar, Santander, Núñez, López, Melo, Reyes, Rojas Pinilla, Gerard Restrepo y Álvaro Uribe. Ahí está la historia de Colombia resumida en esos personajes. Todos unos caudillos que han impuesto su voluntad en un momento determinado y no le han dejado al país una herencia política estructural. ¿Cómo es posible que un país que tiene el futuro de el turismo en el mundo en 1.600 kilómetros de costas parejas, aquí todavía estemos peleando entre Petro y Uribe, entre Santos y Samper, entre Pastrana y Samper, entre Pastrana y Serpa, y no le hemos pasado en esas? Y la gente matándose porque no hay educación y formación, porque simplemente no hay partidos políticos. Queda la conclusión a que nos queda esta noche. Son los partidos políticos los responsables. Cuando un psicólogo llama al papá y la mamá porque el niño está fallando en el colegio, al que menos le pregunte al niño, le hace el examen al papá y la mamá. Entonces, aquí no están fallando los congresistas por lo que decía la ingeniera, por las respuestas que le dieron. No están fallando los ministros porque ponen hasta Irene Vélez, que sabe más de maternidad de gallinas que de administración de los recursos minerales y nuestros hidrocarburos, y aspiramos a que gobierne, pues simplemente es porque está fallando, son los partidos que son los que aportan ese tipo de personajes. Entonces nuestra invitación es a que construyamos un país distinto institucionalizando partidos. Les agradecemos muchísimo, doctor Vallejo, doctor Rodríguez Jaraba, mi capitán Andrés Úsuga. Ustedes hicieron hoy una muy buena apertura de mentes sobre lo que nos pasa, pero sigamos trabajando en construir algo serio y dejémosle al país realmente una carta de navegación que nos lleve a un puerto de desarrollo y no a seguir pensando que la solución es que venga el del Centro Democrático o el del Partido Conservador o el de Cambio Radical, que ese sí, porque es que es un líder, y seguimos en las mismas. Entonces lo que hacemos es prolongar la agonía y Colombia necesita cambiar y el cambio tiene que ser estructural, no coyuntural.
Mi capitán Usuga, le pido el favor que entonces usted cierre y ahí ya terminamos el conversatorio de hoy, invitándolos a que se unan permanentemente a nuestras actividades académicas. Gracias, mi coronel. Muy amables de nuevo a ustedes por la invitación, a nuestros grandes invitados, al doctor Rafael Rodríguez Jaraba. De verdad que todo un honor haber compartido con usted y con el maestro Jesús Vallejo Mejía, el cual, lo reitero, me siento orgulloso de que haya sido mi profesor hace más de 20 años en la Universidad Pontificia Bolivariana, y espero que podamos llegar en algún momento a hacer este tipo de paneles de forma presencial, porque creo que cambia un poquitico la perspectiva y con temas de mucho fondo, ojalá cuando cese la horrible noche, que todavía no ha cesado. Entonces, yo les pagué a todos, un saludo muy especial desde Medellín, y cada uno, aparte de abogados, cada uno sigamos haciendo nuestra tarea, nuestra labor. El que escriba, siga escribiendo, el que siga haciendo entrevistas, el que siga haciendo ponencias, el que siga haciendo la disciplina, que por eso felicito tanto a mi coronel Villamarín de esa disciplina de estar publicando los videos todos los días, en la mañana, en la noche, construyendo el repositorio, los videos para tener de verdad de dónde aprender, y sigamos formando líderes en pensamiento, en dimensiones estratégicas, y no nos quedemos en lo táctico y en lo operativo, como siento que durante mucho tiempo lo hemos hecho. Entonces, un abrazo muy especial, saludo especial a mi general Camelo, que también estuvo por acá, y a todos los señores oficiales y a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias de verdad por la compañía, y a los que son abogados, que celebren mucho el próximo 22 de junio y que viva San Ivo, que es el patrono de nuestros abogados. Un abrazo muy especial, Dios los bendiga. Abrazo especial. Y gracias, muy agradecido por todo. Una feliz noche para todos. Felicitaciones al coronel.